estas estructuras de afiliación, porque cuando se hacen fusiones o, ¿verdad?, uniones entre las empresas, pues hay una multitud de posibilidades. Eso lo que implica es que, ¿verdad?, una empresa adopta otra o la controla otra, pero esa a su vez puede controlar varias más. Y según lo que dice la norma, se tiene que consolidar con todas aquellas empresas en las que la matriz controla directa o indirectamente. Eso significa que si la matriz controla a una empresa B y esa empresa B controla una C, pues entonces la matriz controla ambas, ¿verdad? Porque a través de B controla C. Y eso son las estructuras de afiliación. Eso lo que afecta es que las utilidades a la hora de ser distribuidas tienen que considerar esas estructuras de afiliación. Cuando hacemos la división, no sé si recuerdan, ¿verdad? En los consolidados de las utilidades netas, hay que saber esa participación no controladora, qué parte va a absorber. Bueno, aquí el problema es que como son utilidades entre empresas relacionadas y no solo una que tiene el control, sino varias, entonces hay que ver al final cuál es la utilidad consolidada y cuál la participación de las otras compañías. Y para eso necesitamos pues saber las utilidades de cada una. Y están, ¿verdad? Se pagan dividendos entre ellas y tienen inventarios entre ellas y todas esas relaciones que vimos. Entonces hay estructuras de padre, hijo, nieto, ¿verdad? Que son lineales y hay estructuras que son interrelacionadas. Entonces si son de padre, hijo y nieto, pues no hay mucho problema, pero si... vamos a ver, no quiere pasar. Hay otras relaciones que se interconectan, entonces hay afiliadas conectoras, relaciones recíprocas y relaciones de circuito. En las de padre, hijo y nieto, una sociedad es la que controla a otra y esa a su vez controla a otra, ¿verdad? Pero no hay, es lineal. Entonces aquí la matriz controla B y la compañía B controla C. Como la matriz controla B, a través de B controla C y entonces la matriz tendría que consolidar con B y C. Y esto solo aplica para empresas relacionadas en las que la matriz tenga el control directa o indirectamente. Si B tuviera sobre C un control del 25%, entonces ya no consolida, porque la inversión de C sería por la NIF 9, ya no sería por la NIF 11 o 10, ¿verdad? Ya no es un negocio controlado conjuntamente, ni es un control absoluto, sino que sería una inversión sin influencia significativa y sin control. Entonces, cuando estamos hablando de estas relaciones, siempre hablamos y nosotros nos guiamos por el porcentaje, pero ya vimos que hay otras formas de control o en las que se puede probar el control absoluto, nos guiamos por los porcentajes de participación. Pero aquí la matriz controla a B y B controla C, entonces la matriz a través de B controla C y por lo tanto tiene que consolidar con B y C sus estados financieros. En las utilidades netas la matriz tiene 150,000. B tiene en la utilidad neta 60,000 y C tiene 50,000. Y lo que tenemos que averiguar es cuál es la utilidad consolidada. Me revolví. ¿Sí? Entonces, aquí no hay relaciones cruzadas que tengamos que hacer por ecuaciones simultáneas o en las que tengamos que usar el sistema que vimos de Excel, ¿verdad? Con las funciones. Porque yo puedo determinar perfectamente cuál es la utilidad consolidada. La matriz posee su propia utilidad, tiene los 150,000 completos, aquí lo vemos en este cuadro, ¿verdad? La matriz, la compañía B y la compañía C, y las distribuciones que se hacen de las utilidades de cada una. Estas son las utilidades netas de la matriz. En la matriz nadie posee acciones, ¿verdad? Ninguna de las otras compañías, por lo tanto, toda su utilidad es utilidad consolidada. Como la matriz posee un 90% de B, entonces el 90% de las utilidades de B son consolidadas.
Y el 10% es de la participación no controladora de B. Y en C, vean que C, la matriz no posee nada de C. Lo posee a través de B. Entonces, a través de B tiene el 90% del 75%. ¿Verdad? ¿Por qué el 90% del 75%? Porque posee el 90% de B y B posee el 75% de C. Entonces, el 90% del 75% de los 50,000 son 33,750, que es la participación de la matriz, ¿verdad? Lo que va a la utilidad consolidada. El 10%, ¿verdad? Porque aquí había un 10% de participación minoritaria. Como la matriz posee un 90%, queda un 10% por fuera. Bueno, ese 10% es el interés minoritario que hay en B. Y B posee el 75% de C. Entonces, ese 10% del 75% son 3,750 que le quedan a la participación no controladora de B. ¿Verdad? Es lo que la participación no controladora de B posee en C. Y finalmente, como se posee un 75%, pues el 25% queda fuera. ¿Verdad? Ese 25% de los 50,000 es la participación no controladora de C. Y vean que aquí ya tengo cuál es la utilidad consolidada, cuál es la participación no controladora de B, ¿verdad? Que es el 10% que sobraba de B y el 10% del 75% que se posee en C. Y finalmente la participación no controladora de C, que es el 25% que sobra, ¿verdad? Con esta estructura, aquí yo lo que les recomiendo es que en el cuadrito de una vez pongan a un lado la participación no controladora, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, B, si la matriz tiene un 90%, la participación no controladora es un 10%. Y en C, si B posee un 75%, la participación no controladora es un 25%. ¿Verdad? Para que hagan lo de la distribución de las utilidades, ¿verdad? Que si son de padre, hijo y nieto, se pueden hacer con este sistema, que es simplemente directamente ir viendo cuál es la participación no controladora en cada una de las utilidades. ¿Verdad? Bueno, esa es la matriz, ¿verdad? La utilidad consolidada. Eso sería la distribución de la compañía B, la utilidad neta de la compañía B, y esa sería la distribución de la utilidad neta de la compañía C. ¿Verdad? En esta, digamos en C, tenemos un interés minoritario, que es la parte de B, que no pertenece a la matriz, porque la participación en C es a través de B. Bueno, en esas estructuras no hay relaciones cruzadas, por lo tanto lo podemos hacer directamente. Pero a veces hay dos o más niveles y un nivel de abajo posee acciones de un nivel de arriba. En esos casos es en los que hay que hacer entonces ecuaciones simultáneas para poder resolver cuáles son las utilidades. Bueno, aquí tenemos, esto simplemente es una afiliación de conectores, ¿verdad? Que es ¿verdad? Aquí la matriz, la estructura incluye dos niveles o más de subsidiarias que se separan a las empresas por algunas compañías intermedias. Entonces vean que aquí la matriz posee sí el 90% de B y el 70% de C. Pero además B posee un 10% de C. ¿Verdad? Entonces, si yo veo aquí cuál es la participación no controladora o lo que está fuera del control de la matriz, sería un 20%, porque se posee directamente un 70% y a través de B un 10%. Entonces, la participación no controladora de C queda en un 20%. Y la participación no controladora de B sería un 10%. A la hora de hacer las utilidades, ¿verdad? La distribución, como no hay una flecha que se devuelva hacia los niveles superiores, yo podría hacer la misma distribución que vimos ahora, ¿verdad? Considerando todas las participaciones que hay. Entonces, vimos que la matriz, ¿verdad? La matriz, nadie posee acciones de la matriz, aquí no hay participaciones de otros, la matriz posee el 100% de sus utilidades. En la compañía B, la matriz posee un 90%, no hay ninguna otra flecha que esté ingresando a B, aquí hay una participación no controladora del 10% y es lo que ponemos aquí, ¿verdad? La matriz posee un 90% de los 50,000 y hay un 10% que le queda a B. Lo que está
diferente es la de C, ¿verdad? C, la matriz tiene un 70% directo y tiene un 10% a través del 90% de B, ¿verdad? Entonces tiene un 70% directo, a través de B posee el 90% del 10%, que sería un 9%. Eso da un 79. 79% de 80,000 son 63,200. Eso es lo que va a ir a la utilidad consolidada. Y el interés minoritario sería de B un 10% del 10%, ¿verdad? Un 1%, entonces son 800. Y lo que queda de C, como vimos, si se posee directamente un 70 y a través de un 10 queda un 20. Entonces el 20% de los 80,000 son 16,000. Eso es lo que ponemos en la participación no controlada. Si sumamos aquí, nos tiene que dar, sumados estos tres montos, los mismos 230,000 de utilidades que estamos distribuyendo, ¿verdad? Aquí los porcentajes tienen que calzar para que al final estemos haciendo la distribución de la utilidad consolidada, de las utilidades netas de las compañías entre la utilidad consolidada y la participación no controladora de B y C. Y vean que aquí la afiliación a través de conectoras no se devuelve, ¿verdad? Es siempre